Buen día. Bueno, antes que nada, agradecer a la Red Boliviana de Actores por el Empleo Juvenil, por abrir este espacio, por poner en mesa el tema del empleo y por invitarnos y valorar las experiencias que venimos desarrollando, especialmente en el tema de discapacidad, ¿no? Y ahora en este espacio hay muchas asociaciones, federaciones de personas con discapacidad que están presentes y que creo que es importante que hagamos más fuerza sobre este tema. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular, integral y de promoción social. Nosotros trabajamos con sectores excluidos del ámbito educativo por su condición de pobreza. Nosotros trabajamos en Bolivia hace 45 años, estamos en todos los departamentos, en los 9 departamentos, a través de 4 áreas de trabajo. Lo que es educación desescolarizada a través de nuestros 20 internados rurales que se encuentran en diferentes municipios, en 300 comunidades rurales a nivel Bolivia. Tenemos 400 unidades educativas que pertenecen al sistema de educación regular, somos escuelas de convenio con el Estado. También tenemos el área de formación para el trabajo con 46 centros alternativos y superiores. Y contamos con el área de educación especial, donde tenemos 6 centros de educación especial que tienen discapacidad intelectual y auditiva, y estamos promoviendo todo el tema de inclusión a escuelas regulares, y el proyecto de aulas de apoyo para niños con dificultades de aprendizaje en aproximadamente 100 unidades educativas. Muy bien, la situación de la población con discapacidad en Bolivia, para podernos introducir en este tema, es muy importante conocerla. Sabemos que el 10% de la población con discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, no tenemos estadísticas nacionales que nos pueda dar un dato exacto de cuántas personas con discapacidad están en el país, ¿no? Y los diferentes apoyos que necesitan. Entonces, esa limitación, tenemos diferentes instituciones y las mismas federaciones que trabajamos en el tema de discapacidad. Existen actualmente 113 centros de educación especial que trabajan con niños y jóvenes con diferentes discapacidades. El 97% de la población con discapacidad aproximadamente no recibe ningún tipo de servicio educativo. Todavía hay una exclusión educativa muy fuerte, ¿no? En lo que se refiere a estimulación temprana, en lo que es la formación básica y, por lo tanto, en lo que es la formación técnica o superior, mucho más. Un limitado acceso a las nuevas tecnologías, a los medios de comunicación, hay un limitado acceso a los servicios de salud. Existe desinformación en el mercado laboral formal e informal sobre las leyes que protegen el derecho laboral de las personas con discapacidad. Entonces eso ustedes ya lo van a ver con la experiencia que tenemos en Santa Cruz. Hemos podido conocer ese nivel de desinformación con el que hemos empezado en el empresariado cruceño. Hay un incumplimiento de la normativa, hay un decreto supremo que dice que el 4% del personal debe ser personas con discapacidad dentro de una empresa privada. Hay incumplimiento, por lo tanto, el 78% de las personas con discapacidad viven en extrema pobreza. Es una cifra alarmante. Por lo tanto, la población en situación de discapacidad está excluida muchas veces en principio de la familia, de la educación, del trabajo, de la sociedad. Tienen un limitado desarrollo personal y social y esto aumenta su condición de pobreza. Nosotros como Fe y Alegría nos basamos en el enfoque social de la discapacidad, lo que significa que el problema no está en la persona que tiene la discapacidad, sino en el contexto que genera las limitaciones para que una persona con una deficiencia sensorial, física o intelectual no pueda desarrollarse como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, el contexto es el que pone los límites. Nosotros, también como sociedad, somos los que no nos abrimos a dar una cabida real a lo que es relacionarnos con personas con discapacidad. Es un problema social. Por lo tanto, la discapacidad no se centra en la persona, se centra en nosotros, como sociedad. Por lo tanto,
la población en situación con discapacidad, nosotros creemos que son personas con derechos, pero también con obligaciones, con responsabilidades. Son personas que tienen potencialidades, son un sector productivo para el país, estamos perdiendo un sector productivo importante. Tenemos que crear y tenemos que dar oportunidades de inclusión. Esa es la meta, ese es nuestro objetivo. Nosotros estamos impulsando la formación técnica de jóvenes con discapacidad en 3 centros de educación especial actualmente en Fe y Alegría, donde tenemos chicos entre los 13 y 38 años y actualmente tenemos como 250 jóvenes que están dentro de este servicio de formación ocupacional. Y ahora les voy a pasar con Modesta, quien nos va a presentar ya la experiencia de inclusión laboral, que ha sido un componente que hemos impulsado en nuestros centros. Carmiña hacía comentario de la formación laboral o la formación ocupacional que tienen los 250 jóvenes en nuestros centros de educación especial. Pero en el caso de Santa Cruz nosotros hemos ampliado a lo que son las escuelas técnicas, a la escuela técnica de adultos, a la escuela alternativa. Básicamente este programa o esta iniciativa surge por 2 razones, ¿no? La primera era que los centros de educación especial de donde mencionamos fueron espacios en los que llegaron las personas con discapacidad y no salieron. O sea, teníamos alumnos que tenían 25 años con nosotros, no habían tenido acreditación y por tanto estaban guardados. Esa era una preocupación porque evidentemente el próximo paso pues era dedicarte, no sé, a alguna actividad como para ir gestionando a ver qué íbamos a hacer con ellos en los mismos centros, ¿no? No hay, y yo debo decirlo en esto hasta ahora, o sea, no hay la acreditación. La gran dificultad para nosotros era el tema de cómo acreditamos estos conocimientos en las empresas donde íbamos a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos espacios pues se acredita nada, ni en educación especial, ni en procesos de integración. Para mí sigue siendo la gran, no sé, o sea, tenemos un paréntesis ahí bien puesto y creo que para todos nos tendremos que ir enterando de cómo vamos a ir trabajando. Entonces, dentro de esta experiencia, en una primera fase, nosotros empezamos en el 2005, era un programa destinado para Santa Cruz y para los centros de Fe y Alegría, pero desde el inicio también fue un programa abierto, porque cuando tú empiezas a hacer difusión en la comunidad, difícilmente dices solo para estos y no para aquellos. Entonces, desde el segundo año se incorporan otras personas que no estaban necesariamente en nuestro centro de educación especial. Para nosotros, un primer punto de partida era la evaluación ocupacional, porque hasta ahora lo que tenemos o lo que habitualmente solemos encontrar son los diagnósticos integrales, donde básicamente te dice lo que la persona no puede hacer. ¿Por qué? Porque siguen trabajados dentro del enfoque médico, ¿verdad? Y el enfoque médico te dice lo que no puede comer, pero te dice lo que puede ni lo que podría hacer, ¿verdad? Entonces, con la valoración ocupacional nosotros definimos las competencias y las capacidades reales que tenían las personas con las que íbamos a ir a trabajar. Entonces, identificamos los intereses, las habilidades, las capacidades, las potencialidades y también las necesidades de apoyo. Obviamente, cada una de estas personas tenía unas necesidades y esas necesidades las teníamos que cubrir en los diferentes espacios. Sea en una escuela técnica, porque la escuela técnica nos garantizaba la acreditación, o sea, las empresas donde los chicos iban a empezar a ir a trabajar. Para nosotros, este trabajo lo empezamos con un diagnóstico, tenemos un diagnóstico de mercado para ver cuál era la percepción del mundo empresarial con relación a nuestra población y también un diagnóstico de sensibilidad, ¿verdad?, de lo que era Santa Cruz. 2 cosas nos llamó la atención. La primera, uno de los más ausentes y donde mayor dificultad tuvimos fue la Dirección Departamental del Trabajo. No conocían ni la normativa existente en ese momento. Entonces, mal podían hacer cumplir algo que no conocían. O sea, los primeros que desconocían la norma y las leyes para las personas con discapacidad era la Dirección Departamental del Trabajo. Un dato también curioso en el caso de nuestro sondeo con las empresas era que un 40% de esas empresas decían nosotros tal vez
o sí podemos incorporar a una persona con discapacidad. Había un porcentaje que definitivamente dijo no, nosotros no incorporaríamos por la característica de nuestras empresas y definitivamente no vamos a trabajar con personas con discapacidad. Entonces el reto para nosotros ha sido transformar ese tal vez en un sí. Porque aquellas empresas que decían sí queremos y empezamos, fueron con las primeras en que empezamos a trabajar. Entonces para nosotros en estos años, en estos 5 años, ha sido transformar ese tal vez en un sí. Entonces, ¿cómo transformamos ese tal vez en un sí? Básicamente, recordemos que estamos trabajando sobre un desconocimiento y sobre un prejuicio. Entonces, el prejuicio con una persona del mundo empresarial no se hace con solo corazoncitos de fe y alegría, porque no es así, ¿verdad? Yo le tengo que demostrar a él que va a ganar, y que va a ganar él y vamos a ganar nosotros. Este es un negocio y obviamente vamos a ganar, ¿verdad? Entonces, una primera iniciativa para nosotros es la preintegración o lo que normalmente utilizamos como práctica laboral. Pero esa tenía una intencionalidad, tenía la intencionalidad de utilizar su mismo lenguaje. ¿Y qué hace el empresario cuando va a introducir un nuevo producto? Se los dan a probar, ¿no ve? Como nos dan en los supermercados, las impulsadoras nos hacen probar el producto. Entonces también esa era la intención de la preintegración. La preintegración tanto en las escuelas técnicas como la preintegración o la práctica laboral en las empresas, ¿verdad? Ambas tenían la intención de romper el círculo de desconocimiento y de acercar a la persona con discapacidad a este servicio, ¿verdad? Y también porque la empresa decía, nosotros no hemos abierto nuestras puertas porque la gente no lo demanda. O sea, no ha venido a tocar mi puerta ninguna persona con discapacidad. Entonces yo no puedo ir a buscarles, ¿verdad? Porque además la fila de los que están esperando trabajo es larga. Entonces yo no voy a ir a buscar a un público que no ha venido a mi puerta, ¿verdad? Entonces esa era la intención de trabajar con la preintegración o con la práctica laboral. Luego tenemos los procesos de integración o los procesos de inserción técnica. ¿Por qué educación técnica alternativa? Porque básicamente ahí el nivel de exigencia, nosotros habíamos empezado a trabajar con discapacidad intelectual, porque esa era nuestra área de trabajo en el caso de Santa Cruz. Entonces, la escuela técnica alternativa nos da la oportunidad de poder trabajar con aquellas personas que por lo menos saben leer y escribir. No nos exigen un título de bachiller, ¿verdad? Y en algunos casos hasta podemos conseguir una excepción para tener el certificado de 8º de primaria. Porque hay personas con discapacidad que están en procesos de integración. Yo tengo 10 escuelas que tienen alumnos en procesos de integración y de esos alumnos una buena cantidad llegan al 6º de primaria con cierto éxito y a partir del 7º y el 8º realmente es desastroso, ¿verdad? O sea, es torturador para el profesor, para el alumno y para todos. Entonces, ciertamente el 8º es muy difícil de conseguir como acreditación, ¿verdad? Entonces, la escuela técnica nos daba esa oportunidad, nosotros vimos que las características de la metodología era posible para poderla trabajar y la hemos ido desarrollando. Las personas se gradúan normalmente en un promedio de el doble del tiempo de lo que se gradúa un alumno regular. Ya, si un alumno regular necesita 18 meses, un alumno con muchas necesidades de apoyo puede necesitar el doble, pero finalmente lo logra. En el proceso de inclusión en un puesto de trabajo, nosotros por las características de las personas con discapacidad hemos optado por buscar puestos de trabajo que tienen que ver con el área operativa. Por favor, continuamos. Tenemos hasta ahora, hasta este momento, 50 jóvenes incluidos en las escuelas técnicas, la mayoría de ellos ya han egresado y ya están trabajando. Continuamos. A ver, en la inclusión técnica, nosotros decimos, la inclusión técnica es un paso previo, obviamente, para las personas con discapacidad, la formación que necesitan y la acreditación correspondiente. Consideramos también que desde el Estado hay que hacer un esfuerzo para considerar no solamente la formación ocupacional, como decimos en los centros de educación especial, como un momento de enseñarles a hacer algo. Ese algo tiene que tener un propósito más allá de solamente mantenerlos ocupados, ¿verdad? Tiene que ser un propósito productivo.
En la estrategia de colocación